vamos a dar inicio a la parte de concentración. Si tienen una calculadora o el celular a mano, se los voy a agradecer, porque hoy día vamos a trabajar cálculo matemático. No, no, profe, ¿por qué hace eso? Esta es la conexión entre la matemática y la química. Yo le había contado alguna vez que siempre quise ser profesora. Aquí es donde el interés se va de química. Yo quería ser profesora de matemática. Y por accidentes de la vida, ese año entraban con 700 puntos, sobre 700 matemáticas. Por lo tanto, yo quedé abajo. Así que mi única opción, mi última opción fue química, pero no me arrepiento. No, está bien, profe, la veo bien, la veo contenta. Me gusta lo que hago, ya. Me gusta hacer, pero bueno, después de otro día les voy a contar una anécdota que tuve donde dejé de anhelar ser profesora de matemática. Pero ahora, por ejemplo, me siento muy feliz porque tengo recursos, por ejemplo, enseñar matemática ahora a distancia, yo lo encuentro súper difícil. Pero por lo menos la química tiene otras herramientas, ¿ya? Entonces, ¿qué creen ustedes que es esto? ¿Ven la pantalla, cierto? ¿Un jarabe? Tiene que ser jarabe. Yo, como soy golosa y me encanta la miel de papaya, se me imagina eso, ¿ya? O bien puede ser un jarabe para la tos, ¿cierto? Da lo mismo que yo me tome 2 cucharadas, 3 cucharadas, para, supongamos, vencer la tos. ¿Qué indicaciones da el médico? Da una cantidad justa, pues, ¿no? Bien, 2 una cucharadas. cantidad justa. Para el médico no es tan relevante ni te va a decir, bueno, ahora hoy en día trabaja mucho con la jeringa, pero antiguamente nosotros eran las cucharas. Entonces, el tema es, si yo digo una cucharadita, puede que yo tenga una cucharadita chica y otro tenga una grande. Esas son medidas que no son las medidas, eh, ¿cómo se llaman? Legales, ya en las medidas unitarias. Entonces, hablamos de las arbitrarias. Para el medicamento, la verdad que no le va a afectar que usted se pase un poquitito, no va a ser tan relevante. Pero si fuera, por ejemplo, una cantidad, un medicamento que a usted lo va a anestesiar, obviamente sí que es diferente, ¿ya? O si voy a tener que preparar un medicamento a partir de esa concentración. Lo mismo ocurre con el hipoclorito de sodio, que nosotros le llamamos comúnmente el cloro, ¿ya? De repente uno dice, una cucharadita, dice generalmente para lavar las verduras en 1 litro de agua. No va a ser tan relevante que a lo mejor le agregue un poquito más o que la cuchara sea más grande o más chica, pero si yo quisiera hacer una preparación, ¿ya? Hacer algo más sofisticado, algo más riguroso, necesito trabajar con medidas establecidas por los científicos. Por ejemplo, aquí dice 1%, ¿ya? Y esta es una balanza, y aquí estamos trabajando con un matraz, y estamos midiendo volumen, que era una duda que se generó en la última clase. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Cómo está línea de tiempo? ¿Les gustó? Sí, profe, está bien. Ay, gracias, me gusta que me digan que está bien, porque me costó hacerlo, chicos. Cada día está más experta. Sí, a pesar que el otro era más bonito, pero me costaba, hoy rabiaba, me dan ganas hasta de pegarle al computador, pero después dije, ¿qué culpa tiene él? Entonces, esto nos va a dar un orden, la clase número 6, para que el que esté perdido todavía en las actividades, ve la clase 6, el PowerPoint, y eso correspondió al 18 de junio, y trabajamos solubilidad y presión. Yo coloqué aquí mejor el buzo, porque realmente el buzo peruano era tan deforme que me estaba afectando visualmente. Luego el 25 hicimos un resumen de todo por un tema de, habíamos visto solubilidad, concentración, sobresaturado, tantas cosas que hicimos una globalización de contenido y trabajamos solubilidad y sus factores. Luego trabajamos un tema de la alcoholemia, porque es importante la concentración
del punto de vista, en este caso, de un análisis químico, ¿ya? Que tiene efectos legales. No es lo mismo que usted tenga, que le hagan una alcalemia o que le hagan un alcote. Luego trabajamos con una actividad experimental de uno de sus compañeros y sacamos la concentración física por cucharadas y la otra hicimos por masa. Y hoy día vamos a lo formal, la concentración, hoy día vamos a trabajar masa-masa. ¿Qué tenemos que hacer hoy día? El desafío es trabajar en resolución de problemas matemáticos. Haciendo como un orden de toda esta parte teórica, el tema que estamos viendo es concentración. Un soluto se mezcla con el solvente. ¿Cómo reconozco cuál es el soluto, cuál es el solvente, chiquillo? El solvente disuelve absoluto, ¿no? Correcto, por lo tanto, el que está en mayor cantidad. Si yo me voy a preparar, no sé, una bebida con algún destilado, por ejemplo, el que esté en menor cantidad será el soluto y la bebida será, si le agrego mucha bebida, será el solvente. Y para poder decir cuánto hay de soluto, porque puede ir variando, yo podría decir, si voy a un lugar, una discoteca, quiero que me den, no sé, un determinado trago, y puede ser que ese trago uno lo quiera o más fuerte o más concentrado o más diluido. Y ahí hablamos de la proporcionalidad y hablamos del concepto de concentración. Hay dos unidades, la física y la química. Las físicas están asociadas con matemática directamente y también con unidades tangibles, masa, volumen, ¿ya? Y la unidad química son más abstractas y también a lo mejor un poquito más difícil de entender porque vamos a hablar del concepto mol, ¿ya? Pero no se pierda todavía, solamente estamos dando un esquema de varias semanas. ¿Por qué vimos todas estas imágenes, chiquillos? ¿Por qué las analizamos en una clase? Para ver la alcoholemia y todo el tema del alcohol. Ya. Y su reflexión y todo eso. Hicimos una reflexión, ¿cierto?, de estos personajes públicos. Bueno, aquí están hablando de la gente pública, pero tenemos una realidad bastante significativa en Chile de las personas que tienen por hábito manejar ebrio o ya tienen un problema de alcoholismo. Y todas estas personas, ¿cierto?, se les hizo el examen de alcoholemia. ¿Se acuerdan la diferencia entre alcoholtest y la alcoholemia? Uno era la sangre y el otro eran tufos. Correcto. Una es el aliento. Ya. Ahora, ¿por qué razón? Porque yo podría decir, pero si se tomó 2 vasitos de vino nomás, ¿ya? Pero cuando hay un delito, imagínense, esta actriz entró a la casa con su camioneta, ¿ya? Si ella hubiese, en este accidente, hubiera matado a alguien, va a tener que ser responsable de sus actos. Por lo tanto, va a tener que responder frente a la ley. Y una manera de evidencia es saber el grado alcohólico, ¿ya? El alcotés me dice, sí, el tipo tomó, pero no me dice cuánto, ¿ya? Entonces, incluso vimos unas tablas que decían que con un vasito de vino no pasaba nada, ¿cierto? No realmente no experimenta cambios si se hiciera el alcotés o la alcoholemia, pero después de más de 2 vasos de vino, obviamente ya empieza a influenciar en estos 2 instrumentos de medición, ¿ya? Pero acá legalmente es la alcoholemia, y la hace un recinto un recinto de salud, porque realmente tiene que, y si no me equivoco, las mandan al Instituto Médico Legal para analizarlas, porque tienen que responder frente a daños a terceros. Otra cosa que vimos también, que experimentamos concentración, pero nunca nos preocupamos. Por ejemplo, el vino tiene cierta graduación, 13,5 grados. El tequila puede tener, yo conozco tequilas de hasta 70%. O sea, tiene más, el solvente es más el alcohol que las otras sustancias que tiene, ¿ya? Y esa es una medición de concentración física llamada porcentaje volumen-volumen, que es bastante común en los líquidos, ¿ya? Y esto también te graduó porque cierta control de calidad, ¿cierto?
en la preparación de los vinos, del champán, ¿cierto? Por eso que se informa en la etiqueta el grado alcohólico, ¿ya? Y me sirve también para después hacerme una tabla y para responder a si realmente esta alcoholemia indica que el tipo perdió todo su sentido al momento de manejar con ese grado alcohólico. Este era un suero que me permite restablecer los líquidos perdidos, especialmente cuando uno está enfermito, ¿cierto? Está deshidratado, y supongamos que me perdí la cordillera, me deshidraté, y lo primero que es un líquido que tiene un gran contenido de sales para que me permitan restablecer mi equilibrio. Y eso también tiene que tener ciertas concentraciones, ¿ya? No me puedo tomar, por ejemplo, el agua de mar para restablecer las sales, ¿ya? Ahora, los que han probado el suero son levemente saladitas. Pero cuando trabajamos concentración, la última clase, me di cuenta que había una confusión. ¿Alguien se acuerda de la confusión? ¿De confusión? Volumen y masa, ¿no? Bien, había un problema que la gente confundía masa y volumen, ¿ya? Jorge, pregúntame. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta. No, Jorge, Jarabe, ya. Ah, fue sin querer, ya. Entonces, yo busqué una diapositiva que me permitiera notar la diferencia, ¿ya? La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Yo primero medio lo definí como la cantidad de átomos, ¿ya? No veo los átomos, la verdad que uno ve la cantidad de materia que tiene, ¿ya? Esta cantidad de materia que tiene mi cuerpo, que tienen las papas, el pan, ¿ya? Se mide en una balanza. Yo coloqué dos. En el colegio tenemos esta electrónica, que yo coloco acá un anillo y lo enchufo y me informa inmediatamente la cantidad de gramos que tiene. Una unidad de masa es kilogramos kg o bien gramos g. Están los miligramos que son pequeñas cantidades, una unidad bastante pequeñita, la ocupan básicamente en todo lo que es medicamento. Y aquí en la balanza la coloqué también porque pensando en que alguno de ustedes, su mamá tiene una para cocinar. Ya la gente que trabaja o está aprendiendo para chef, cocina internacional, en general ellos tienen que trabajar con medidas establecidas, ¿ya? Profe, Dígame. yo uso la balanza del lado, la digital, yo uso la balanza esa en la feria yo. ¿Y por qué? Normalmente tienen esta, me estuve fijando el otro día, uno conocía la que colgaba digamos, del techo. Esa es una pesa, que es diferente, no confundir masa con peso. La masa es la cantidad de materia y el peso es la fuerza de la aceleración de gravedad que atrae a ese cuerpo. Entonces, cuando teníamos esta balanza que colgaba, en el fondo cae, ¿cierto?, por el peso y ahí me informa cuánto es. Esa era una pesa, ¿ya? Pero nosotros trabajamos ahora obviamente con el concepto de balanza cuando es masa. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Si yo me tiro a la piscina, chiquillo, ¿qué pasa con el agua? El agua sube, ¿no? Sube. Bien, ¿ya? Bueno, depende de la piscina también, porque si es una piscina gigante, con lo chica que soy, aunque sea gordita, no voy a mover mucho el agua. Pero el volumen desalojado vendría siendo mi volumen. Pero si yo quiero saber mi masa, voy a mi balanza y me coloco y me dice, no sé, voy a soñar, 50 kilogramos. Pero el agua que desalojó en la piscina o subió, me está diciendo cuál es mi volumen, ¿ya? En general, la masa la ocupamos para hablar de lo sólido. También puede ser líquido. Los gases, muy difícil calcular, determinar su masa. El volumen es una propiedad que me permite más trabajarlas con los líquidos, pero yo puedo medir
el volumen y la masa en cualquier estado de la materia, ¿ya? En este caso, yo coloqué litros acá, pero hay una que es bastante conocida, que son los ml o los cc, mililitro o bien centímetro cúbico. Y para eso se ocupan diferentes instrumentos, pero este instrumento tiene que tener una característica. Tienen que tener una graduación. ¿Se han fijado que las jeringas tienen número? Sí, profe. Tienen número, depende. Usted, por ejemplo, si quiere colocarse una inyección, supongamos que es complejo vitamínico B, le van a decir, ¿quiere jeringa de 5, de 10 o de 20? Ahora, si yo quiero inyectar a un animalito, como por ejemplo en el caso de los caballos, las jeringas son gigantes, ¿ya? Cualquier cosa que usted pueda y esté graduada en volumen le sirve para medir el volumen. Por ejemplo, la mamá cuando prepara la mamadera, las mamaderas tienen graduación. Entonces le echan 2 o 3 cucharadas de leche y tienen que agregar agua hasta una cantidad, supongamos 250 ml. Todos los instrumentos que aparecen aquí tienen graduación: probeta, matraz, vaso PP, matraz. Y estos son los instrumentos más chiquititos que son más que nada para trabajar medición en una bureta o una pipeta que también es más chiquita, ¿ya? Eso para que no confundamos estos dos conceptos que están relacionados pero no son lo mismo. Cuando nos pasó el problema de confundir es cuando vimos la concentración. ¿Se acuerda que trabajamos con medida arbitraria y hablamos de la cuchara? Esta cucharita era más chica y esta era la cucharita más grande. ¿Qué concentración tenían ambos si yo le agregaba una cucharada de azúcar a este vaso, una cucharada de azúcar a este vaso? ¿Tienen la misma concentración? ¡No! No. No, profe. Pero si yo considero la cuchara como una medida, sí era la misma concentración. Pero si yo lo pruebo, lo más probable es que este esté más dulce. Por lo tanto, este sistema de cuchara no me sirve, salvo para cocinar. Porque yo podría trabajar con una cuchara grande, si me gusta mucho lo dulce, o no me gusta, trabajo con la más chica. Entonces, tiene que tener, para eso uno trabaja con medidas, como por ejemplo, en este caso la masa o volumen, ¿ya? Y después medimos, asignamos una cantidad de masa por esta cucharita, y a esta le colocamos el doble porque era más grande, y nos dimos cuenta numéricamente que son diferentes. A pesar que yo lo puedo probar y es diferente, ¿ya? Pero aquí hay un número. Este número hace que sea una evidencia más científica, ¿ya? Y más objetiva. Con la cuchara me da una información totalmente subjetiva. Esteban, ¿cuál de aquí es masa? ¿Profesora? ¿El de arriba o el de abajo? Espérame. Y ahora sí. ¿Cuál es ¿Cómo me dice? de estas dos unidades, de estos dos datos que aparecen aquí? ¿Cuál es masa? ¿Cuál es volumen? ¿Cuál es? Fíjate en las unidades. ¿Qué es esto? 20 g de azúcar, 20 gramos de azúcar. ¿A qué propiedad corresponde de la materia? Masa, ¿no? Bien, masa. ¿Y 50 ml de agua? ¿A qué corresponde? Volumen. 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 Entonces, para poder identificar estas propiedades, siempre fíjese, yo siempre les digo el apellido, la unidad. El apellido me dice, es masa, es volumen. En este caso, por ejemplo, cuando uno va a comprar pan, uno le dice al caballero, oiga, ¿me da 3 litros de pan? ¿Estoy en lo correcto? No. No, Oiga, profe, le estaba contestando y tenía el micrófono silenciado. me ha pasado muchas veces, no te preocupes. ¿Sabe? O sea, se van a reír de usted, le digo al tiro.
¿ya? Yo podría pedir también, por favor, ¿me puedes dar una bebida de Coca-Cola de 1 kilogramo? También va a parecer ridículo. Entonces, cuando trabajamos con estas propiedades de la materia, depende del estado en que esté, cómo lo hacemos común, ¿ya? En algunos casos a veces se vende por unidad. Hay partes que venden, por ejemplo, las marraquetas o la yuya por unidad. Pero a veces, por ejemplo, si yo compro 1 kilo de ayuyas y compro una cantidad de ayuya, no es lo mismo. La ayuya me da más cantidad por 1 litro, que son más delgaditas, ¿ya? Son más flaquitas. En cambio, las marraquetas son como más grandotas. Va a depender de lo que yo quiera comprar. Si voy a la feria, básicamente van a trabajar el tema por unidad o por masa. Si trabajo litro, voy a la botillería, me van a atender pensando en que yo estoy pidiendo volumen. Hoy día lo que vamos a aprender es porcentaje masa-masa, ¿ya? Porcentaje masa-masa. ¿Alguna vez vieron ustedes el concepto de porcentaje en matemática? ¿Nadie? Lo vimos un poco, profe. ¿Ya? ¿Quién entiende, por ejemplo, Lucas? Si tú tuvieras fondo en la FP, ¿retirarías tu 10%? Obvio. Obvio, ¿cierto? Ya. Entonces usted entiende lo que es el porcentaje, ¿no? Si tiene Ah, 1 millón de pesos en su cuenta, ¿cuánto puede retirar? ahí sí que no Todo, sé. profe. Todo, ¿Cuánto? profe. ¿Cuánto? Todo, vos, profe. Si las personas No. que tienen 1 millón o menos de 1 millón Ah, sacan todo. sí, perdón, era el millón, me equivoqué. Si tengo 2 millones de pesos. 200.000 pesos. Bien. Entonces, significa que usted está sacando el 10%. Aquí trabajamos exactamente lo mismo, el concepto de porcentaje, pero en vez de trabajarlo con plata, estamos trabajando con masa. Porque uno tiende, los alumnos en general están, oh, que fome, ya, puede ser que sea fome, pero tampoco significa que sea difícil. Lo que pasa es que si yo sé y me dicen, me van a aumentar el sueldo en 50%, entiendo perfectamente el concepto de 50% porque es platita y la platita como que la asociamos y nuestro cerebro piensa mejor. Pero si yo le digo, le voy a aumentar el 50% de sal a esta sopa, ¿cuánto? Ya echémoslo en lo que sea. Pareciera no relevante. Pero acá es relevante la concentración, ¿ya? Entonces, este que está en menor cantidad, ¿qué es lo que será? ¿Soluto o solvente? Soluto. Bien. Este azulito, ¿qué será? ¿Eso es solvente? Bien, solvente. Y si yo lo junto, 20 más 40 me da 60, ¿ya? Masa, ojo, que aparentemente esto uno cree que es volumen, no es volumen, es masa. No siempre los volúmenes se suman. Yo puedo tener este volumen de agua y le agrego sal y ni siquiera sube un poquitito, ¿ya? Ojo, las masas sí se suman, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la fórmula? La receta es, tomo la masa del soluto y la divido por la masa de la solución. En este caso, ¿cuánto es la masa de la solución? 40, po. No, Ah, 60, profe. soluto, solvente El y 20. 20, incorrecto. De nuevo, el que está en menor cantidad Ya. es el soluto. El 60. 60, porque el solvente se sumó al soluto y me da 60. Entonces, ¿qué te voy a hacer en este ejercicio? Tomar la masa del soluto, 20, y la divido por 100. Sumando, perdón, la multiplico por 100
y la voy a dividir por la solución. Ojo, siempre es el total porque el porcentaje siempre es del total. Es decir, siempre me voy a necesitar la cantidad total que tengo de solución. Anote eso bien en su mente para que no se lo olvide. Vamos a un ejemplo. Dice, se disuelven 12 gramos de sal en 200 gramos de agua. ¿Cuál será el porcentaje masa-masa de dicha solución? Veamos. 12 gramos de sal. ¿Qué es lo que es? ¿Soluto o solvente? ¿Está en menor o mayor? Diego, Benavente. A ver, ¿cómo era, profe? Los 12 gramos de sal, ¿es soluto o solvente? Soluto. Bien, soluto. Gracias, Diego. Luego le voy a agregar agua, 200 gramos. Al agregar agua, va a ser la solución. Siempre en el lado izquierdo coloque los datos. En todo lo que son problemas matemáticos o situaciones problemáticas, siempre es bueno ser ordenado, ¿ya? Puedo dividir con la calculadora, pero siempre sea ordenado. En este caso, creo que la primera vez que hacemos ejercicio de esta índole, lado izquierdo, datos, lado derecho, la ecuación, procedimiento y el resultado. Entonces tengo 12 gramos de sal, el solvente es 200, pero este dato no me sirve salvo que sea para sumar, para que me dé el total. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿No? Ya. En un problema, yo generalmente lo enseño así. Marque con un círculo los datos y después ordene sus datos, coloque la ecuación, porcentaje masa-masa es igual a masa soluto dividido por la masa solución. El solvente aparece aquí, pero no aparece en la ecuación, ¿ya? Solamente para que sea sumado. ¿Cuánto será el porcentaje? Y hago matemática pura y coloco 12 gramos de la sal dividido por 212 gramos. Esto significa división, ¿ya? Y al dividirlo me va a dar 5,6 porcentaje masa-masa. ¿Qué será esa cuestión? Para el mundo de la ciencia, medicamento, ¿ya? Industrial, es importante saber qué significa eso, ¿ya? ¿Qué significa 5,6? Dice que si yo tuviera 100 gramos de esta disolución, en esa cantidad hay 5,6 gramos de soluto, ¿ya? ¿Dudas? ¿No? Ya. Procedimiento, entonces. Primero, leer. 2, ordenar la información en datos. 3, colocar la ecuación. 4, resolver. ¿Se entiende? ¿Lo repito? Si tiene su celular, sáquele foto a esta imagen porque le va a permitir hacer la tarea, ¿ya? ¿Ya le sacó la foto? Ya. Sí. Gracias. Profe, Dígame. ¿esto no lo va a subir al Facebook o no sé? Sí, lo coloco, pero de repente entre buscar, hay algunos alumnos que terminan la clase y empiezan a trabajar al tiro y me lo mandan. Y en general esos niños son porque le sacan fotos lo más importante, ¿ya? Como nos toca tarea esta semana, y después entre semanas más, obviamente otra, coloqué 3 ejercicios bastante simples, ¿ya? Entonces aquí hay 1, 2, 3. ¿Qué hay que hacer? Resolverlo. Datos, colocan la ecuación y el resultado. Exactamente igual como yo lo hice. ¿Se entiende? Ya, No, profe, no entendí nada. le saco una fotito, ¿ya?
En esto hay varios que me han mandado algunas tareas y me ha costado leerlas porque las hacen con lápiz mina. Por favor, marque con lápiz pasta porque como yo soy media cegatona, no permito, agrando la letra, pero me cuesta mucho cuando son muy finitos los lápices. Y ahora vamos a trabajar en el chat, ya, a prepararse. Frente a cada pregunta, usted va a decir si es verdadero o falso, si me va a comprobar si usted estuvo atento, si me puso atención. En general hice preguntas como de las últimas clases, ¿ya? Número 1. La balanza me sirve para medir el peso. Franco del Canto, pregúntame. Me preguntaste por el chat, a ver. Me está pidiendo perdón, ya. 2. Para medir el volumen necesito un envase graduado como una probeta. 3. La alcoholemia es lo mismo que el alcotés. 4. La masa de la solución es la suma de la masa del soluto y solvente. 5. El grado alcohólico del vino indica la concentración física masa-masa. 6. En la cocina da lo mismo usar las medidas arbitrarias, pero no en un medicamento. 7. La unidad de volumen es ml, mililitro, si es líquido, y si es sólido, la unidad es el gramo, o G. 2 minutos para que se ponga al día y empiece a contestar en el chat. Vamos a ver si entendieron la idea, a pesar que ya hemos trabajado esta dinámica. No me conteste de a uno, son todas al mismo tiempo. Uno, la balanza me sirve para medir el peso. 2, para medir el volumen necesito un envase graduado, como una probeta. 3, la alcoholemia es lo mismo que el alcotés. 4, la masa de la solución es la suma de la masa de soluto y solvente. 5, el grado alcohólico del vino indica la concentración física, porcentaje masa-masa. 6, en la cocina da lo mismo usar las medidas arbitrarias, pero no en un medicamento. 7, una unidad de volumen es el ml, mililitros, si es líquido, y si es sólido, la unidad es G, gramos. Vamos a ver si fueron contestando. Bien, Iván, Esteban, y el resto no va a contestar. Les queda 1 minuto. Diego. Diego. Sí. ¿Por qué no estás contestando en el chat? Andrea, ¿por qué no estás contestando? Colóquelo en una pura línea si le sale más rápido. Al Antonio le falta una respuesta a las 7. 30 segundos. Listo, se cumplieron a las 16:41, se cumplió. Vamos a esperar ya 2 personas más. Partimos.
Vamos a ver quién estuvo atento a la clase. Vamos a ver aquí en la 1. La María José colocó que la 1 era falsa. La balanza me sirve para medir el peso. Correcto, María José. La balanza me mide masa y la pesa me mide el peso, ¿ya? Vamos a la número 2. Vamos a ver qué contestó Felipe. Felipe contestó que era verdadera. Veamos. Para medir el volumen necesito un envase graduado como una probeta. Correcto. ¿Ya? Porque la probeta es un instrumento graduado. Bien. 3. Esta no había ni que pensarla mucho. ¿La alcoholemia es lo mismo que el alcotés? Vamos a ver quién contestó por aquí. Manuel dice que es falsa. Bien, no son conceptos idénticos, son dos instrumentos que me están midiendo el alcohol, pero de una forma diferente. Si una es de la sangre y la otra es por el aliento. Correcto. 4. La masa de la solución es la suma de la masa del soluto solvente. Vamos a ver quién contestó. La número 4. Manuel colocó la 4 que era verdadera. La 4, perfecto. Soluto y solvente me dan la cantidad de solución. En la masa, ojo, solamente en la masa. La 5, el grado alcohólico. Vamos a ver, ¿quién sabe de alcoholes acá? La número 5, verdadero colocó Manuel. Sí, está equivocado Manuel, ¿ya? Porque dice, el grado alcohólico del vino indica la concentración, volumen, ¿ya? Diego, ¿tú querías contar algo, Diego? ¿Levantaste la mano, Diego? Apreté sin querer. Ya. La 6, en la cocina da lo mismo usar la medida arbitraria, pero no un medicamento. En la cocina podemos ser medio artesanales, ¿ya? Da lo mismo, a veces puede que el pan salga más salado, otra vez saldrá a gusto, a veces saldrá más chico, más grande, pero no es relevante. Pero sin medicamento, en preparación de materiales industriales, por ejemplo. 7. Una unidad de volumen es el ml en mililitro, si es líquido, y si es sólido, la unidad es el gramo. Veamos a ver qué contestó. Vamos a ver una dama ahora. La Catalina dijo falso. Bien, es falsa. Pero ¿qué es lo que la hacía falsa? Era esto. El volumen, el ml, si un líquido, perfecto, pero da lo mismo, el sólido siempre va a ser en ml, porque acá, aunque sea un sólido, si yo coloco gramo, eso es masa. Ahí serían metros cúbicos, ¿no? Claro, va a depender, ojo, porque por ejemplo la cantidad que tú ocupas de agua andina la mide por metro cúbico, ¿ya? En general, por ejemplo, si yo quiero saber el volumen de un jabón, por ejemplo, yo mido el alto, el ancho y el largo. Y ahí me saldría el centímetro cúbico o metro cúbico dependiendo de la unidad. Pero en general, en los sólidos es una fórmula matemática. Por ejemplo, si yo quiero calcular el volumen de una esfera, debo calcular a través de una ecuación matemática. Reflexión, una dama y un varón de la clase. ¿Qué puede decirme como una reflexión de la clase? No que me entretuve, no que difícil, sino que ¿qué aprendió como para que nunca más se lo olvide? Algo interesante, algo que no había visto, conocido. ¿Quién me puede apoyar en esto? El Alcotex con el ¿Ya? con el otro profe. Con No la me acuerdo alcoholemia. el nombre. Ya. A ti te quedó Sí, claro que hay una diferencia. Pero ambas me están hablando de qué cosa? Alcohol. Del alcohol, ¿ya? Se fijan que el alcohol es más
es más asociado con nuestra vida, por eso que lo acordamos, y además que siempre se da a conocer los accidentes, ¿ya? Por eso que no creo que nunca se te olvide la diferencia. Y ojalá que cuando conduzca no bebas. Una dama ahora, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a ayudar? ¿Qué dama? La Isidora que me conteste por el chat, ya que no tiene problema con su micrófono. Uy, qué pocas mujeres. Confirmo, profe. Nunca hablan las mujeres. Están viendo la teleserie. Sí, ya las pillé. Profe, Contestó acá en el chat la Isidora. Se esconde detrás del micrófono. Ya, bien Isidora, me gustó lo que colocaste ahí, la diferencia entre masa y volumen. Bien Matías, también vimos la diferencia entre balanza y pesa, ¿ya? A pesar que es un término que siempre confundimos. Para ir a la feria no importa da lo mismo hablar de la masa o del peso, pero si trabajamos en ciencia no es lo mismo. O si vamos a Marte o a la Luna tampoco es lo mismo. Bien chiquillos. Y para terminar nuestra clase, salvo que hubiese alguna consulta, ¿hay alguna? Entonces, mis recomendaciones diarias, pero las digo una vez en la semana, que se quede en su casita, aunque el día esté hermoso y maravilloso, hasta que esperemos que nos den la libertad, ¿ya? Si va a salir, cuídese, vaya bien protegido, su nariz, sus ojitos, todo. Lávese las manos con jabón, ¿ya? Más que con alcohol gel, chiquillo, con jabón. Después restituye la grasita con crema. Dele trabajo a su cerebro intelectual, hágalo trabajar en forma intelectual, haga rompecabezas, juegue, hasta el bachillerato, chiquillo, entretenido. Ejercite también su cerebro a través de disciplinas como el deporte, el yoga, etc. Dele pega al cerebro, lo trabajamos muy poquito. Y por último, esperando que estemos todos bien, nos vemos el próximo jueves y que Dios nos cuide y nos proteja. Chao, chiquillos. Chao, profe, cuídese Chao, mucho. chao, profe. Nos estamos viendo. Participaron mucho. Chao, profe. Cuídese, bendición. Ya, igualmente para ti. Chao. Chao. Chao, profe.